Buenas noches. Buenas noches. Pues ahora, como siempre, antes de comenzar la sesión de hoy, vamos a meditar un poquito, meditación de la respiración para apaciguar la mente. Adoptamos en la postura de meditación, relajamos el cuerpo, relajamos los músculos, liberamos de todas las tensiones corporales y mentales, mantenemos la mente en silencio y tomamos conciencia de la respiración. Cuando inhala, estamos conscientes de inhalación y cuando exhala, estamos conscientes de exhalación. Mientras tanto, cualquier pensamiento que nos acerque en este momento, no aferramos ni luchamos contra este pensamiento, sino soltamos y liberamos y déjalo ir los pensamientos. Pues ahora siente un poquito la mente más apaciguada, permanecemos en ese estado de paz y armonía, visualizamos enfrente de nosotros la presencia de todos los seres iluminados, ante ellos tomamos refugio, el motivo de tomar refugio en ellos es para poder beneficiar a todos los seres. Para beneficiar a todos los seres debemos alcanzar la iluminación y debemos liberarnos de todos los oscurecimientos de ignorancias. El motivo de liberarnos de los oscurecimientos de la ignorancia es alcanzar la iluminación. Iniciamos sesión de hoy con la oración de refugio, generación de la bodhicitta, en página 112.
Dāgī chūjī yebē yān tsōnāma yāngi Dōlāya bēnjirē sāngi yān rūparā shō. Me refugio en el Buddha, el Dharma y la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumula la enseñanza de Dharma, pueda alcanzar el estado de Buddha para beneficiar a todos los seres. Me refugio en el Buddha, el Dharma y la Sangha, hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumula la enseñanza de Dharma, pueda alcanzar el estado de Buddha para beneficiar a todos los seres. Ahora vamos a la página 122. Hacemos una ofrenda de mandala y solicitamos toda la transmisión de la sabiduría de los seres iluminados. Esta tierra que nos sustenta, ungida de incienso y cubierta de flores, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, los imagino como una tierra de Buda y los ofrezco. Que todos los seres disfruten esta tierra pura. Os ofrezco este mandala enviado a vosotros, preciosos gurus. Idam Guru Rana Mandalagam Niyatayame. Ok, muy bien, pues la postura resulta más cómoda, adoptando en esta postura. Entonces, esta semana, la enseñanza de hoy, el jueves, he elegido la enseñanza sobre la autobiografía de Lama Tsongkhapa. El motivo de elegir esta enseñanza, la autobiografía de Lama Tsongkhapa, es este año está celebrando como Año Internacional de Lama Tsongkhapa, porque lleva 600 años de su fallecimiento, ¿no? Este año, él falleció en el año 419 y este año 2019, 600 años. Y entonces, ante todo, somos budistas y pertenecemos en la escuela de la tradición tibetana y dentro de la tradición tibetana, la escuela Gelugpa, ¿no? Y entonces, debemos saber quién es Lama Tsongkhapa, qué representa y cuál es su figura en la tradición del budismo tibetano. Lama Tsongkhapa, desde una perspectiva extraordinaria, considera como la manifestación de Buddha Manjushri, ¿no? Buddha Manjushri. Pero desde una perspectiva ordinaria, ¿no? Entonces, Lama Tsongkhapa era un gran maestro, gran yogi, gran filósofo, un gran físico, un gran psicólogo y un gran, digamos, poeta y un gran, digamos, ¿no? Pues, erudito, sí, erudito. Y él era el fundador de la escuela Gelugpa. Actualmente en esa escuela, ¿no? Pues la figura más importante en esa escuela, su santidad Dalai Lama, ¿no? Entonces todo su linaje del Dalai Lama pertenece a esa escuela. Y Lama Tsongkhapa nació en el 1357. Hubo muchos señales especiales, ¿no? Lo justo después de nacer vino un lama del local, ¿no? Él nació en el lugar que se llama la tierra de la cebolla, ¿no? Hay 2 versiones. Tsongkhapa. Tsong en un contexto es cebolla
En otro contexto, zong significa erecto, ¿no? Erecto. Erecto, sí. Erecto significa, lo que quiere decir es el donde nació él, el lugar donde nació, hay muchas montañas como punto agudo, ¿no? Un tipo de montaña erecto, sí, erecta, ¿no? Y por eso también hay una versión, pero la versión más común es el Tsongkhapa, generalmente, claro, pues es como en la tierra donde produce la cebolla. Entonces él era de este país, de tierra, y por eso se llama un nombre derivado de su pueblo, ¿no? Y por eso Tsongkhapa. Lo justo después de nacer vino ese lama y con muchos obsequios y le ofreció a sus padres. El padre, la familia era una familia, ¿cómo se dice? Comerciante y bien reconocido. Y le obsequió y le pidió para que más adelante este niño dejara a su encargo de este maestro, obsequió, ofreció, le pidió para que el niño dejara su encargo. Mientras tanto, el niño, los padres tienen que atender bien al niño, ¿no? Manteniendo bien limpio el lugar y todo. Él estuvo durante 3 años con sus padres y de 3 años su maestro le reclamó, ¿no? Y los padres también le mandó, y su maestro se llama Chogyet Rinche. Lo justo en este año vino el cuarto Karmapa Rubedoji, que pertenece a la tradición Karyupa, Karma Kagyu. Entonces Karmapa ordenó la ordenación laica, ¿no? Ordenación laica, voto de Praktimosha, y le ordenó y le recomendó a su maestro más adelante cuando llega la edad de estudiar, entonces recomiendo que mandara al centro del Tíbet para que estudiar. Y mientras tanto, ¿cómo se llama? Él estuvo con su maestro Chogyet Rinchen recibiendo pues, diversas enseñanzas, iniciaciones, prácticas, ¿no? Y entonces en el año 375, cuando tenía, no, 373, cuando tenía 17 años, ¿no? Él partió hacia el Tíbet, hacia el centro del Tíbet. Él nació en el Amdo, hoy en día los chinos ya reconocen digamos, esa región Qing, o últimamente reconoce que el gobierno chino el año 2020 va a celebrar el Parque Nacional de China en esa zona, ¿no? Para conservar, copiando el Parque Nacional de Estados Unidos. Entonces quería montar ahí ese Parque Nacional de China. Es una zona muy, digamos, los paisajes y, ¿cómo se llama? El medio ambiente, ¿no? Tiene mucha riqueza, es montaña, él partió al centro del Tíbet durante como un trayecto de viaje de más de un año, ¿no? Andando con las caravanas. Pues entonces, cuando llegó al centro del Tíbet, él entró en un monasterio de Kagyupa, el Tikung Monastery, monasterio de Tikung. Él hubo una relación estrecha con la tradición del linaje del Kagyupa, ¿no? Desde entonces, claro, él siempre tuvo éxito en su estudio y reconoció como un gran erudito, no solamente gran erudito, un gran, digamos, ético. Y su primera obra fue la obra se llama Rosario del
oro, ¿no? Rosario de oro, la existente guirnalda de oro o rosario de oro. Es una obra muy... Lo justo tiene tiene dos volúmenes de esa obra, y acerca del comentario de Abhisamaya Alankara, ornamento de la realización clara, ¿no? Entonces fue una obra muy, en su tiempo, como uno de, ¿cómo se llama? Bestseller, ¿no? ¿Cómo se dice? Mayor, que destacaron, ¿no? Como es muy académico, es como muy sistemático, es como si fuera escrito en el año, digamos, actualmente, ¿no? Un erudito de actualmente muy, ¿cómo se dice? Actualizado todos los conceptos. Y lo más destacante es que todos los, digamos, ¿cómo se dice? Fuente canónico que él cita en su texto, él no solamente, digamos, los fuentes canónicos de India, ningún maestro tibetano de linaje que él no nombraba, ¿no? Eso fue muy chocante para la tradición tibetana, ¿no? Fue una, ¿cómo se llama? Una controversia, porque fue un poco como ofensivo a otros eruditos tibetanos, y cree que pues este novato quién era, ¿no? Pero ya su obra pues es indiscutible, la calidad de la buena obra que tiene es indiscutible. Entonces, inmediatamente reconocieron como un gran maestro, ¿no? Lo más sorprendente en esa época, ¿no? En el siglo XIV, en un lado del mundo reconocía como la Edad Media, Edad del Oscura, ¿no? Edad del Oscura, reconoce. En otro lado del mundo celebraba como la presencia de un gran maestro tan importante, tan destacante, ¿no? Como un contraste. Y por eso la figura de Lama Tsongkhapa no solamente es una figura religiosa, y es una figura, sino es una figura como importante para el mundo, ¿no? Y por eso su figura de Lama Tsongkhapa, ¿no? La figura de Lama Tsongkhapa es como representa en la tradición del budismo tibetano, es como el pilar de la creencia budista tibetana, como pilar. Y por eso todas sus obras, ¿no? Toda la labor que él había realizado como fue muy importante. Y una de las obras más importantes es el gran tratado de los estadios del camino a la iluminación, ¿no? Lamrim Chemo fue muy... Por eso es una obra muy importante. Cuando en el año 59, ¿no? En el año 1959, hubo la invasión del comunismo chino al Tíbet, y entonces su santidad Dalai Lama exilió a India, ¿no? Cuando exilió, él huyó del Tíbet. Cuando él huyó, digamos, única pertenencia, ¿no? Pertenencia o riquezas que él eligió para llevar a India fue el texto de Lamrim Chemo, el gran tratado, ¿no? El gran tratado de los estadios del camino a la iluminación. Es el texto, envolvió el texto clásico del Tíbet, envolvió en la tela de envuelto, o ¿cómo se llama? Tela que envuelve, y le amarró en su hombro y salió de su palacio. El único, digamos, objeto que él eligió para su, digamos, pues, su exilio, ¿no? Ese, pues, que nos representa o que nos enseña es el texto más valioso, es el objeto más valioso dentro de todo el palacio, ¿no?
Él vivía en un palacio, era un, ¿cómo se llama? Eh, dinastía, ¿no? Dinastía, y es un... Respecto al riquezas materialmente tendrá otro muchos, ¿no? Para un ser ordinario tendrá muchos valores, pero para él fue el valor más. Y otra fuente de cómo podemos saber y Lama Tsongkhapa y sus obras representa como el pilar de la creencia del budismo tibetano, en la tradición tibetana. Y cuando nos observamos a un jesuita que se llama Impolito Desidere, es un italiano, era italiano, él estuvo en el Tíbet en el 1716 para evangelizar el Tíbet. Evangelizar el Tíbet, partió desde de Goa y luego atravesando y llegó al Tíbet. Ahí tiene, ¿cómo se llama? La historia de ese hombre, la historia europea también cuenta, ahí ¿no? Ahí también tiene. Entonces, cuando él llegó al Tíbet para evangelizar, pero el Tíbet en siglo XVII, siglo XVIII, estaba muy, digamos, culturalmente estaba muy desarrollado y no había manera de evangelizar a los tibetanos porque tienen una creencia muy arraigada y muy académico, muy racional, lógico, muy avanzado, ¿no? Y todos estudios que hoy en día reconoce como epistemología, lógica, racional. Entonces, hasta que no raciona, no hay manera de cambiar su creencia, ¿no? Entonces él se dio cuenta que es sumamente importante, primero hay que estudiar el tibetano. Estudiar el tibetano, hay que aprender a estudiar y sus creencias, bien estudiado. Entonces, él entró en el monasterio de Sera, los 3 monasterios importantes de Gelugpa, uno de Sera. Él entró y estudió el tibetano, pero era un hombre como erudito y inteligente y aprendió tibetano bastante bien enseguida, ¿no? Enseguida bien. Empezó a estudiar y filosofía, epistemología, racional, todo estudiar, pero su motivo es evangelizar a los tibetanos, ¿no? Y llega un momento que él estaba bien preparado. Entonces él observó cuál es él analizó, ¿no? Estudió y analizó cuál era su pilar de esa creencia, ¿no? Tiene que tener hasta que no rompiera esa, que no hay manera de... Entonces él se dio cuenta que era el texto donde comenta todo y esencialmente era el gran tratado de los estadios del camino a la iluminación, ¿no? Lamrim Chemo. Entonces él empezó a estudiar Lamrim Chemo. Llegó a traducir y estudiar. Entonces él, refutando la creencia mediante la epistemología de diálogo dialéctico, ¿no? Y sobre todo en la vacuidad y la reencarnación. Porque el caso de la reencarnación, él chocaba mucho porque de repente llegó una reencarnación de Dalai Lama, un niño, y así como un niño, ¿cómo se llama? Se ocupa el trono del todo el pueblo y eso le chocaba mucho, ¿no? ¿Cómo se dice? Contradecía su creencia. Entonces pero todos los maestros tibetanos estaban dispuestos a debatir contra él, ¿no? Él tenía ganas de escuchar lo que él cuenta, ¿no? Porque todo tenía esa, ¿cómo se llama? Mentalmente estaba muy preparado para saber, no tenía sed de saber qué es lo que sucede, no regañaron para que quién eres tú que evangelizar y ya te apoyamos, ¿no?
te vamos a degollar. No dijeron, qué bien, está muy agradecido, ¿no? Que ven aquí y cuéntanos. Y tenía como dispuesto de compartir todos sus conocimientos, ¿no? Y es incluso, pero debatieron un poquito, pero no alcanzaron a evangelizar, no llegaron a alcanzar, no llegó a alcanzar a evangelizar porque entonces por asunto político hay digamos, hay muchos archivos que cuentan sobre este hombre. Y lo más curioso es el regreso y presento la primera obra tibetana traducido en lengua europea fue el Lamrim Chemo, en italiano, ¿no? Él había traducido en italiano pero no llegó a publicar este libro por el tema político ¿cómo se llama? Del Vaticano, ¿no? Ya prohibieron. Por eso, claro, incluso ¿Y por qué comento sobre Decidere? Porque él acercó para un objetivo muy concreto, ¿no? Entonces, para lograr este objetivo concreto, tiene que encontrar como la diana para poder alcanzar su objetivo, ¿no? La diana era el Amrim Chemo, el tratado donde comenta, porque gracias al Amrim Chemo, entonces él pudo buscar todos los fuentes canónicos de la India, ¿no? Les sirvió como un manual para buscar, ¿cómo se llama? Contrarrestar la idea, ¿no? La idea budista. Por eso, claro, pues figura de Lama Tsongkhapa, él representa como un pilar de la tradición tibetana y por eso somos muy afortunados poder seguir sus enseñanzas tan clarificadora y acompañando sus transmisión y sus realizaciones, ¿no? Por eso somos y además pertenecer en esa escuela es como un honor y ¿cómo se dice? Es muy agradecido, ¿no? Es más o menos. Entonces, y por eso está claro, y autobiografía de Lama Tsongkhapa. Entonces, Lama Tsongkhapa, ¿no? Como realidad representa como la manifestación de Manjushri. A pesar de ser manifestación de Manjushri, haber emanado como un cuerpo humano, tiene que actuar como un ser humano, ¿no? Como un practicante humano, como nosotros, ¿no? Entonces, nosotros como sus seguidores nos creemos en Lama Tsongkhapa. Entonces, es importante esta obra de Lama Tsongkhapa para poder realizar personalmente, ¿no? Como él, como escucho la enseñanza, mediante qué motivo, cómo empleo esas enseñanzas como la instrucción y cómo realizó todas las realizaciones. El objetivo común entre nosotros y el Lama Tsongkhapa es ambos estudiamos el budismo, ¿no? El motivo de estudiar es disipar el oscurecimiento de la ignorancia. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Un estudio convencional o estudio contemporáneo, el motivo de estudiar es para sustento de la vida, ¿no? Yo tengo que ser, ¿cómo se llama? No se me da bien el ser cirujano, no me gusta, pero tengo que ser cirujano porque eso me gana más, ¿no? Es como
por el valor del mercado, no es el valor de tu elemento, ¿no? Y el motivo de estudiar es para ser, digamos, pues, empleado y ser esclavo, ¿no? El mercado nos marca nuestro valor. No tenemos, generalmente digo que no tenemos objetivo de disipar el oscurecimiento, la ignorancia, ¿no? Por eso muchas veces, debido al estudio, nos deprimimos, ¿no? Nos decepcionamos, nos sentimos fracasados, nos sentimos como, etcétera, etcétera, porque nuestro objetivo es diferente. Y por eso en el budismo, estudiar el budismo es realidad nuestro objetivo, es disipar el oscurecimiento de la ignorancia, porque la ignorancia es el fuente de sufrimiento. El sufrimiento nadie lo deseamos, ¿no? Lo deseamos. Todos nosotros queremos ser felices. ¿Durante cuánto tiempo queremos ser felices? Para siempre, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, claro, si deseamos de ser felices, es importante cómo disipar el sufrimiento. Entonces, desde perspectiva budista, los sufrimientos vienen de una acción errónea, una conducta errónea, ¿no? Esa conducta incitado por una emoción destructiva. Esa emoción destructiva creado por un pensamiento erróneo. Y motivo de crear el pensamiento erróneo debido a la ignorancia. Entonces, hasta que no disipa la ignorancia, no hay manera de cambiar nuestro modo de pensar. Si no cambiamos nuestro modo de pensar, entonces no hay forma de parar, digamos, a generar emociones destructivas. Hasta que no cesa las emociones destructivas, la acción y la conducta errónea es incesante, ¿no? Karma negativo. Por eso mediante su autobiografía podemos seguir su camino para poder alcanzar nuestro objetivo en común, ¿no? Alcanzar objetivo de la iluminación para bien de todos los seres. Por eso este año es importante para mantener este vínculo hasta que alcancemos la iluminación, ¿no? Con Lama Tsongkhapa. Pues ahora... Entonces, antes de comenzar acerca de la autobiografía, su enseñanza, vamos a realizar la sadhana de Guru Yoga de Lama Tsongkhapa como un caso especial. Y página 156. 156, refugio hemos hecho, entonces no hace falta. Pues ahora, invocación al campo de méritos. 56, ¿os lo tiene? Sí, sí, ok. 156, sí, ¿no? Antonio también. Sí, ok, muy bien. Entonces, y realizamos el Guru Yoga de Lama Tsongkhapa ante la presencia de Lama Tsongkhapa. Visualizamos ante nosotros y ante él hacemos esa oración, ¿no? Del corazón del Buda Maitreya, el Señor de los centenares de deidades de la tierra de la alegría, surge una nube que se asemeja a una masa de hojada blanca y fresca. Omnisciente Lobsang Tagpa, Rey del Dharma, junto con vuestros hijos os pido que os presentéis en este lugar. Oh venerable Guru con blancas sonrisas de deleite, sentado sobre un trono de león, loto y luna en el espacio ante mí, te pido que permanezcas durante cientos de eones para poder diseminar las enseñanzas en su campo de mérito para mi mente de fe.
Tu mente posee el intelecto que comprende la totalidad de lo que puede saberse. Tu palabra, con sus excelentes explicaciones, se transforma en el ornamento del oído para los que tienen buena fortuna. Tu cuerpo radiantemente hermosos, renombrado de gloria, ante ti digno de contemplar, escuchar, recordar, yo me he puesto. Ofrecimientos agradables de agua para beber, agua para lavarse, distintas flores, fragrante incienso, luz y agua perfumada, comida y música agradable, un océano de ofrendas reales y visualizadas como nubes, os presento a vosotros, oh supremo campo de méritos. Todas las acciones no virtuosas de cuerpo, palabra y mente, que haya acumulado desde el tiempo sin principio, en transgresión de mis 3 votos, los confieso una y otra vez desde mi corazón, por ferviente respeto. Desde las profundidades de mi corazón me regocijo, oh protector en las oleadas de tus actos, tú que te esforzaste para aprender y practicar durante esta era degenerada. Diste sentido a la vida humana con sus dones y libertades, abandonando los 8 dharmas mundanos. Oh santo y venerable Lama, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de vuestra sabiduría del Dharmakaya, ruego que me liberes una lluvia de vasto y profundo, acorde con las necesidades de aquellos discípulos que han de ser adiestrados. Dedico todas las virtudes que desde siempre he acumulado en beneficio de las enseñanzas y de todos los seres, sobre todo para que las enseñanzas esenciales del venerable Lobsang Tagwa brillen para siempre. Tsongkhapa, corona de los eruditos, las tierras de las nieves, eres Savalokiteshvara, tesoro de compasión inconcebible, eres Manjushri, suprema sabiduría inmaculada, y Vajrapani, destructor de la multitud de maras, oh Lobsang Tagwa, te suplico concede tus bendiciones. Mingme zeve terjen jere si jime kembe wongbo jambe yang devo malu jomze sanwe da kanje kebe zugen zongamba lozan tagwe shabla sowa yende mingme zeve terjen jere si jime kembe wongbo jambe yang devo malu jomze sanwe anda kanje kebe zugen zongamba lozan tagwe shabla sowa yende. Oh glorioso y precioso Guru Raíz, ven y permanece en el asiento de loto y luna sobre mi coronilla. Manténme a salvo en tu gran bondad. Te ruego que me concedas los poderosos logros de tu cuerpo, palabra y mente. Por favor, Lama Tsongkhapa, que durante todas mis vidas te manifiestes como mi Guru Raíz Mahayana. Me des todas las enseñanzas de Buda y no me abandones ni un instante. Okay, muy bien. Pues ahora vamos a la educación como un canto de realización, autobiografía de Lama Tsongkhapa. Todo el mundo tiene, ¿no? Sí. Y ok, entonces vamos, en tibetano es el Tokje du Legma. Tokje du Legma, la educación como un canto de realización, autobiografía de Lama Tsongkhapa. Om, que todos puedan ser felices y estén bien. Me inclino ante los pies del bondadoso Guru Raíz de toda buena fortuna y ante el santo tesoro de sabiduría Manjushri. Ellos son el ojo para contemplar la liberación y la iluminación e incluso todo tipo de ascenso en
en el mundo y representa el lugar donde ir a recuperarse de los vagabundeos fatigosos por los caminos de la vida. Ok, hasta aquí. Om Deleso Yurji. Entonces, el comienzo Om, que todos pueden ser felices, quiere decir que todos los seres iluminados, cualquier labor que ellos realizan, y realiza sus labor con el motivo de el motivo de un montón de horas. Y para lograr digamos, pues bienestar material y el bienestar mental, ¿no? En el momento presente, el momento de largo plazo, ¿no? En realidad, para que se encuentra, porque nuestro objetivo común es todo queremos, ¿no? Pues nadie nosotros nos merecemos el sufrimiento, todos nosotros nos merece la felicidad y bienestar, ¿no? Entonces, todas sus labores está dirigido, lo mismo que la Matsonkapa, sus labores también dirigido para nosotros que nos alcancemos nuestro objetivo común y final, ¿no? Por eso, entonces, para que esta obra que sea auspicioso, ¿no? Es una obra que sea auspicioso, comienza con la letra Om, ¿no? Om tiene muchos significados en contexto, ¿no? Quiere decir que en la letra Om reúne las 3 sílabas. La sílaba que representa el cuerpo, palabra, mente de los Budas, ¿no? Y siguiendo la tradición tibetana, cualquier labor que nos comenzamos nos puede ser un poquito de, ¿cómo se llama? Influencia del supersticio, ¿no? Siempre trata de buscar una fecha auspicioso, una hora, algo que siempre trata de... ¿Cuál es su objetivo detrás? Es, si tú comienzas bien, finaliza bien, ¿no? Si tú comienzas mal, finaliza mal. Por eso desde el inicio es importante iniciar con un buen, para que reúna todas las condiciones, requisitos, ¿no? Para que sean más auspiciosos. Es acierta generalmente, ¿no? Tiene su sentido común y tiene su explicación científica, hoy en día podemos decir, ¿no? Se reúne todas las condiciones de una buena manera, ya las labores se hacen más fluido, ¿no? Que finaliza. Y desde el inicio no está bien convencido, no es bien motivado, entonces, y nos cuesta más, ¿no? Por eso, claro, comienza con esta letra, esta sílaba, y para que todos, ¿no? Nuestro objetivo es para... Entonces, para alcanzar este objetivo, ¿no? ¿Quién nos puede favorecer, ¿no? Y que la figura más importante de esta obra o este trabajo, la figura del maestro, ¿no? Figura del maestro. En caso de la Matsonkapa, claro, pues directamente él rindió homenaje y honrar, ¿no? Sí, honrar a sus maestros como humanos, como Chögye Töntrub Rinche y Karmapa Rinpoche Dorje, ¿no? Todos los maestros que él tuvo como aspecto humano, ¿no? De todas las tradiciones, él tuvo, pues él recibió la enseñanza de los maestros cualificados de todas las clases, digamos, de todas las tradiciones, como en aquella época existía tradición como Nyingma Pa, Sakyapa, Kargyupa, ¿no?
y Chonang Putuen, hay muchas escuelas, maestros, ¿no? Y que pertenecen a diferentes escuelas. Y él había recibido el maestro que él no tenía aspecto humano, era el maestro Manjushri, ¿no? Manjushri. Entonces él honraba a esos maestros, agradecía a esos maestros. Gracias a esos maestros, claro, él pudo lograr su objetivo, ¿no? Nosotros, como un practicante, debemos agradecer, porque en el figura, ¿por qué tenemos que agradecer? Claro, aquí, porque este nos enseña el camino que donde podemos romper la esquema del samsara, ¿no? Esquema del, dice aquí donde ir a recuperarse los vagabundeos fatigosos por los caminos de la vida, quiere decir los samsáricos, ¿no? Estamos vagando como un vagabundo. Entonces, gracias a los maestros, nos enseña un objetivo, ¿no? Un destino y algo que podemos tener sentido en la vida. Todo eso está muy agradecido, ¿no? Que nos acompaña. Por eso la relación del maestro es como si fuera una relación del jardinero y la flor, ¿no? El jardinero es muy importante para la, digamos, supervivencia de la flor, ¿no? Entonces, el jardinero siempre presta atención y siempre, digamos, cuida la flor para que la flor crezca de un modo, digamos, abundante y correcto, ¿no? Nunca moldea la flor, ¿no? Siempre la, ¿cómo se llama? Según las necesidades. Por eso está claro, la enseñanza de Buda, esa enseñanza procede de la compasión. Por eso, procediendo de la compasión, por eso sale tantas diversidades de las enseñanzas, ¿no? Enseñanza Hinayana, Mahayana, Sutrayana, Tantrayana, Tatendra, porque Buda siempre respeta los elementos de cada discípulo. No mantiene una relación del maestro y discípulo como si fuera como ceramista y el barro, ¿no? La ceramista siempre tiene idea de moldear la cerámica. El diseño de cerámica depende del, no importa cómo quiere el barro, ¿no? Y solo tiene una actitud autoritaria, ¿no? Puede ser que tiene una buena intención, pero siempre acompaña a un autoritario. El jardinero nunca la acompaña con el autoritario, ¿no? Siempre respecta a la capulla. Nunca le interferir la capulla, ¿no? El sol, capullo, sí. La planta necesita sol, enseguida saca el sol. O hay sol demasiado, está quemando, ya lo coge y lo mete adentro, ¿no? El abono también lo echa la cantidad del abono que tiene el jardinero, ¿no? La necesidad es el abono que requiere la planta, ¿no? El agua que necesita, no la echa toda la agua que tiene en el pozo, ¿no? La cantidad de agua que requiere la planta. Por eso está claro, es en ese sentido, imaginamos, ¿no? Que en este es muy agradecido, ¿no? Es agradecido, por eso pues debemos honrar, ¿no? Al maestro, el mostrar, pues, desde el inicio es importante cómo con qué actitud debemos dirigir al maestro, ¿no? Entonces, con una actitud de agradecimientos, ¿no? Con una actitud de agradecimiento mediante pues, pensamientos, mediante por eso, en el caso de la Mazongkapa, él
agradeció a sus maestros y nosotros, porque este maestro, pues en realidad nos ayudan a colmar todos nuestro objetivo final y común, ¿no? Entonces, porque si no, claro, muchas veces tenemos tendencia de malinterpretar como devoción es un término religioso. Entonces, muchas, ¿cómo se llama? Religiosidad y tiene tendencia de autoritario, ¿no? Por ejemplo, evangelizar. El que evangeliza tiene buena motivación, pero no pregunta que esa evangelización te viene bien o te viene mal, ¿no? Tiene intención buena, incluso decide trabajo tanto, ¿no? En el siglo XVII, imagina, para llegar al Tíbet requiere muchos esfuerzos, ¿no? Necesita una buena voluntad y una vocación muy importante, pero sin saber qué es lo que quieren los tibetanos, ¿no? Él tiene buena intención, solo intención no sirve. Hay que acompañar metodología, ¿no? Que todos los, claro, ¿no? Pues es... por eso muchas veces nos tiende ese autoritario. Entonces en el budismo no... Si fuera así, entonces Buda enseñaría la vacuidad, ya quiera o no quiera, eso es lo que hay, ¿no? Pero Buda no dijo eso. La vacuidad tiene 4 clases de escuelas que interpreta la vacuidad, ¿no? El primero es así, pues, según el nivel del alumno, ¿no? Porque si la vacuidad del Prasangika, el alumno no va a poder digerir, ¿no? Es demasiado abono, porque la planta es todavía muy débil, ¿no? Si lo quemaría, si lo echa, abono en sí a lo mejor tiene mucha potencia, pero no va... Por eso, claro, entonces un poquito de abono para que la planta sea más fuerte, ¿no? Por eso, claro, no tiene ninguna connotación en realidad, ¿no? Es una connotación del respeto, admiración, ¿no? Desde perspectiva del maestro, ¿no? Y admiración. Incluso por eso, el Chogyam Trungpa Rinpoche, acabo de nacer su discípulo Lama Tsongkhapa, él fue a buscar, ¿no? Reclamar, dice, que déjame para que pueda encargar a tu hijo, ¿no? Como si fuera hoy en día como un... ¿qué? Los padres llevan al niño cuando tenga un año, ¿cómo se llama? A guardería, ¿no? A guardería, digamos, una familia de guardería, una buena familia de guardería, no sé, que viene a tu puerta, dice, déjame encargar a tu hijo para que tú te puedas trabajar, ¿no? Y sin reclamar ningún, digamos, nada cambio y sin, ¿no? Hoy en día aquí los padres le cuesta mucho encontrar una buena guardería, ¿no? Cuando el niño tenga un año ya los padres es una preocupación que empieza a dónde puedo dejar mi niño, a con quién y a dónde, ¿no? Es una gran preocupación. Pero gracias al maestro Lama Tsongkhapa acudió a la familia, déjame para que yo le pueda cuidar a tu niño, ¿no? Entonces, desde perspectiva de sus padres, de una mente, digamos, occidental, es agradecido, ¿no? Por ejemplo, hoy en día un matrimonio joven, ¿no? Un matrimonio joven que la vida es muy agitada, ajetreada, ¿no? Ajetreada, ¿sí? Entonces empieza a tener plan de familia, ¿no? Empieza a tener plan de familia y cría, ¿no? Cría un niño. Cuando llega el niño 1 año, 2 años, ya los padres tienen una mayor preocupación para dónde puede dejar, ¿no? Guardería, escuela, no sé cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es preocupación, gracias al Chogyam Trungpa Rinpoche, el maestro de Lama Tsongkhapa, le alivió los padres, ¿no? Por eso, en ese sentido, claro, muchas veces en el texto de la Amrita también dice devoción al Guru, realidad como Shinye Tensu,
el modo de dirigir al maestro, ¿no? Físicamente, psíquicamente, en realidad. ¿Cómo podemos dirigir al maestro físicamente, psíquicamente? Entonces está físicamente agradecido y psíquicamente agradecido. Por eso se llama honrar más que devoción, porque a veces devoción conlleva una connotación de, ¿cómo se llama? Evangelio, ¿no? Y entonces a veces eso nos inquieta. Pues el siguiente dice, cuando los esfuerzos propios aún son escasos, se dice que es mejor de las virtudes de los demás para recoger el cúmulo trascendente de mérito y sabiduría. Y uno siente un gozo aún mayor, especialmente cuando virtudes pasadas y se propone incrementar las virtudes pasadas hasta la eternidad, por así honrar al impacto de las enseñanzas del vencedor y a la vez entender que hay múltiples necesidades más. Qué maravilla, mente mía, cuando sientes semejante gozo. Por eso, aquí, actitud del regocijo, ¿no? Actitud del regocijo, cualquier labor que nos realizamos mediante el regocijo, ¿no? Un labor virtuoso, me refiero, labor virtuoso personales y labor virtuoso no personales, debemos realizar libre de arrogancia, ¿no? Y lleno de regocijo y lleno de, ¿cómo se llama?, congratularse, ¿no? Congratulación, ¿no? Congratulación, sintiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué beneficio tiene? Y tú, digamos, nos aprecia y regocija la propia virtud, incrementa el poder de la virtud. Nos apreciamos y regocijamos la virtud de los demás, nos, digamos, involucra a su acción, por eso nos corresponde el resultado de esa virtud, sin realizar ningún esfuerzo, ¿no? Porque nos estamos involucrando, qué bien, una persona, digamos, un labor social, un trabajo social, un trabajo del medio ambiente, ¿no? El trabajo del medio ambiente, esa niña que hace ahora, ¿cómo se llama? Greta, es una niña, ¿no? Esa niña sueca, tiene mucha controversia, pero bueno, es independiente de esos, ¿cómo se llama? Controversia social o intereses de economía, etcétera, pero la labor que ella hace es apreciable, ¿no? Que es apreciable, por ejemplo, el viaje que hace ella en el barco es un viaje duro, ¿no? En realidad, pero para bien del medio ambiente, bien del entorno. Entonces, nosotros regocijando sin hacer viaje en el barco, sin confrontar todas esas dificultades, ¿cómo se llama? La enfermedad del océano, o ¿cómo se llama? Seasick. El mal del mar, ¿no? Sí, hay una enfermedad, mareo, es muy desagradable, ¿no? Sin tener esos, pero mérito que ella acumula nos puede, ¿cómo se llama?, alcanzar, obtener, ¿no?, ese resultado, es el poder del regocijo, ¿no? Poder del regocijo. Hacer el regocijo, también tú te regocijas a una acción no virtuosa, el resultado también tú lo compartes, ¿no? Por eso nunca debemos regocijar a una acción no virtuosa, ¿no? Si lo regocijamos, esa acción no virtuosa, el resultado de esa acción no virtuosa nos corresponde, ¿no? Pero la mente es tan, digamos, tramposo, digamos, tan astuta, ¿no? Astuta, porque siempre busca una excusa, ¿no? Personalmente, observando, recientemente salió una noticia, ¿no? En India, 7 chicos violó a una niña, una chica, un veterinaria, ¿no? Sí. Y después de violar, quemaron, ¿no? Mataron.
Entonces es digamos, un acto muy típico en India. Los policías, hay policías que cuando tienen que terminar los casos más rápido, entonces, ¿cómo se dice? Esperando todos los procesos legales, tarda mucho hasta que llega una sentencia. Entonces, por la propia policía es una trampa que lleva a los presos afuera y deja afuera y dice, escapa. Y cuando le escapa, que dice, vayaos, porque ya hay que iros, ¿no? Entonces, y cuando los presos empiezan a escapar, entonces dispara desde el detrás, lo mata, lo ejecuta, ¿no? Entonces ejecuta, porque cuando llega ¿cómo se llama? Desde el derecho humano, el juicio, dice que no, ellos intentaron escapar y no podemos parar y tuvimos que disparar. Lo ejecuta, ¿no? Sí, ellos hacen por su justicia, por su cuenta, ¿no? Es digamos, es como una práctica muy común del mundo de la policía, porque esos chicos... Entonces hubo como dos grupos, ¿no? Hay, digamos, favor y contra. Contra dice es injusto, ¿no? Eso está correcto, no es. Pero a nivel personalmente, cuando lo mira, el caso de la niña, ¿no? Violaron con 7 chicos, no solamente violaron y mataron. Entonces la mente inclina que los policías han hecho bien, ¿no? Bien, ¿no? Aprecia un regocijo, ¿no? Parece que vale la pena, esos niños corresponde a esos, ¿no? Esos chicos, esos... Pero claro, pues, la mente, claro, nos tiende al regocijarse de un acto de policía. Pero otro lado tampoco, claro, pues es correcto no es, ¿no? Cuando viene una, una injusticia social, etcétera, ¿no? Por eso la mente es ¿cómo se llama? Astuta, que el mantener en línea es muy difícil, es un trabajo que requiere mucho entrenamiento, ¿no? Si no, en este caso, claro, es un caso extremo, ¿no? Parece que los policías han hecho bien o parece que no ha hecho bien, ¿no? Por la circunstancia, ¿no? Porque a veces no se aprecia, ¿no? Aprecia la muerte de 7 chicos, entonces está claro, aprecia digamos, el asesino, ¿no? También ejecución, ¿no? Ejecución de 7 hombres. También, si los regocijamos en este caso, también nos puede encontrar, porque está sin hacer nada, ¿no? Y estamos involucrando a un acto de ejecución. Un acto de ejecución. Por eso es importante saber, ¿no? Distinguir. Entonces, pues, ¿cómo define en los textos clásicos, ¿no? Regocijo es aquí, es simplemente dice. Conocimiento claro subsiguiente, Mahayana, conceptual, que percibe el término y el significado como adecuados para mezclarse y que cultiva la alegría por las raíces de virtud propias o de los demás, ¿no? Tiene 2 divisiones, regocijo por las virtudes propias y regocijo por las virtudes de los demás, ¿no? Generalmente, ¿no? Es un trato de los textos clásicos cuentan, ¿no? Por eso debemos regocijarnos todas las virtudes que hemos acumulado. Eso nos, digamos, ¿cómo se llama? Empodera, aumenta el mérito. Y regocijamos la virtud de los demás. Y entonces gracias a ese regocijo, nos permite disfrutar el resultado correspondiente de ese mérito, ¿no? Entonces es muy rentable. Por eso todas las prácticas y la meditación nos realizamos, es importante apreciarnos sin arrogancia, ¿no? Realizamos un labor virtuosos y nos mantenemos o arrogancia, entonces no nos sirve de mucho, ¿no?
en un buen plato de comida, si lo echa un poquito de veneno, el plato no sirve de mucho, ¿no? Es un buen plato. Por la propia arrogancia, por la propia, digamos, pues, no sé, prepotente, ¿no? De haber realizado acciones virtuosas. Entonces, al final, se estropea. Se estropea. Por eso, siempre. Y esa actitud es, los practicantes para nosotros es muy importante, igual que la Tsongkhapa, ¿no? Pues ahora el siguiente. Primero, el vasto aprendizaje para luego ver cómo todas las enseñanzas se convertían en adiestramiento. Así. Y me parece que hay un... Primero busqué el vasto aprendizaje para luego ver cómo todas las enseñanzas se convierten en adiestramiento. Al final asimila, ¿no? Las enseñanzas, asimila las enseñanzas con el motivo de difundir las enseñanzas o para que las enseñanzas florezcan, ¿no? El motivo. Al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido mi destino cuando te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Esta persona. Entonces, más adelante viene la Tsongkhapa, ¿no? Primero él buscó, ¿no?, el vasto aprendizaje. Y como igual y nosotros también estamos siguiendo, aprendiendo, ¿no?, dentro de lo que cabe, ¿no?, nivel de cada uno que tengamos. Y esos aprendizajes tratamos de emplear como una instrucción en nuestra vida cotidiana, ¿no?, dentro de lo que cabe, ¿no?, nivel que tiene, ¿no? Y al final debemos asimilar, ¿no?, asimilar esas enseñanzas con el motivo de, pues, florecer esa enseñanza, porque Shantideva dijo en el Bodhisattva Charyavatara, ¿no? Bodhisattva Charyavatara, aquí. La única medicina para el sufrimiento y la fuente de toda felicidad de los seres es la doctrina, que sea próspera y respetada y permanezca largo tiempo, ¿no? Quiere decir, pues, el Dharma es la única medicina para aliviar el sufrimiento, ¿no? Ahora el siguiente. Si la oscuridad que oculta el fundamento del bien y el mal no es iluminada por la lámpara del verdadero aprendizaje, no puedes conocer el camino y menos aún la entrada de la liberación. Sí. Claro, en caso de la Tsongkhapa, ¿no?, también. La oscuridad que oculta, oscurecimiento de la ignorancia que nos limita a saber bien el mal, ¿no?, a pesar de tener un poder de discernimiento. La diferencia entre un
humano y animales, y los humanos consideramos como más, ¿cómo se dice? Más elevados, o no sé cómo más, ¿no? El motivo de considerar somos más importante en la Tierra, en la planeta, es nuestra capacidad, el poder del discernimiento, ¿no? El discernimiento, el poder, la inteligencia o el poder del discernimiento, ¿no? Es ese. Mediante este poder del discernimiento, entonces tenemos la capacidad de expresar nuestros sentimientos. Ese es lo que único que nos marca la diferencia. Los animales generalmente limitados, ¿no? Físicamente son más proporcionados y más potentes, ¿no? En mucho sentido, ¿no? Mucho sentido respecto a la belleza, respecto a todas las proporciones físicas. Los animales están bien proporcionados que los humanos, ¿no? Y los humanos generalmente, ¿no? La belleza física de los animales son más proporcionados. Donde hay pelo, hay que tener todo pelo cubierto, ¿no? Como los humanos, una parte sí, otra parte no, otro, que es muy... y, ¿verdad? A pesar de ese tener poder de discernimiento, y nos cuesta diferenciar bien el mal, ¿no? Todavía. El motivo de no haber despertado la luz de la sabiduría, ¿no? Luz de la sabiduría. Por eso nosotros muchas veces sobre todo para nosotros, ¿no? Somos practicantes, que a veces nos sucede como si fuera, ¿no? Sintiendo el sed, ¿no? Sabemos que bebiendo el agua nos quitaría el sed. Nos encontramos el agua, ¿no? Pero en lugar de beber el agua, tomamos sal. Lo que nos sucede, ¿no? Sabemos que en el samsara hay sufrimiento, ¿no? El Dharma nos alivia el sufrimiento. Nos encuentra el Dharma, pero en lugar de enfocar el Dharma, muchas veces nos entretenemos, sigue entreteniendo el agobios samsáricos, ¿no? Como si fuera manteniendo un vaso de agua que te puede aliviar digamos, el dolor de la sed, pero sigue, ¿cómo se dice? Consumiendo el sal, ¿no? Cuando más consumo el sal, peor sed te das, ¿no? Eso es lo que nos sucede. ¿Por qué nos sucede? ¿No? Porque no haber despertado plenamente la luz de la sabiduría. No sabemos, ¿no? Entonces, a pesar de alcanzar la liberación, ¿no? No sabemos qué camino tenemos que seguir. Entonces, a pesar de tener el deseo de alcanzar liberación, pero sin... Por eso, claro, hay que... para poder saber hay que aprender. Para poder aprender, ¿no? Pues hay que escuchar o estudiar, ¿no? Estudiar. Sin saber, entonces, no alcanzaríamos, ¿no? Por eso, la Tsongkhapa... El siguiente dice, así pues, no satisfecho con la imparcialidad y las ideas toscas, me formé rigurosamente con todos los tratados del Señor invisible del Dharma y de aquellos grandes sabios en la India, como los 6 ornamentos y los supremos. Al reflexionar, entendí de qué manera se había cumplido mi destino, cuando te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Claro, nuestro objetivo es alcanzar liberación, la iluminación, ¿no? Para eso hay que saber el camino. Para poder saber el camino hay que conocer el camino, ¿no? Para conocer el camino hay que aprender el camino, ¿no? Hay que aprender el camino. Entonces, pues...
y en qué tratados debe aprender. Entonces, tratado de Sutra y tratado del Tantra, ¿no? Tratado del Sutra, pues es los tratados de Maitreya, ¿no? Chamchu. De Maitreya y los tratados de 6 ornamentos, ¿cómo se llama? Tratados de Jinru, 6 ornamentos y los 2 superiores, ¿no? Los eruditos de India. Y específicamente los tratados acerca del estudio y el tratado sobre epistemología y la lógica, ¿no? La lógica y la racional, ¿no? Racional, hoy en día. Y acerca del Madhyamika, ¿no? El camino medio. Nosotros tenemos que también, nuestro objetivo es la iluminación. Para poder alcanzar iluminación, tenemos que estudiar y reflexionar y aprender. Dentro del tratado del Maitreya, sobre el ornamento de la realización clara, ¿no? Porque todas las Buda transmitió o giró 3 ruedas del Dharma, ¿no? Tres ruedas del Dharma. Primera rueda del Dharma, o segunda, la tercera giro. De los 3 giros, el giro más importante es el segundo, ¿no? Giro del Prajnaparamita. Porque en este giro consiste directamente cómo alcanzar la liberación, ¿no? Como nos enseña directamente el antídoto contra, digamos, ¿no? Pues, origen del sufrimiento, ¿no? Origen del sufrimiento. Indirectamente enseña, los senderos y los estados para alcanzar. Enseña a cómo emplear, pues, ese antídoto, podemos decir, indirectamente. Directamente enseña, ¿no? Los ingredientes de antídoto. Indirectamente enseña cómo emplear esos antídotos. En esa enseñanza indirecta, entonces, es una enseñanza indirecta, enseñanzas ocultas, enseñanzas, ¿cómo se llama? Enigma, ¿no? ¿Y quién clarificó? Maitreya. ¿A dónde? En ornamento de la realización clara, ¿no? Ornamento de la realización clara. Entonces, nosotros, Lama Tsongkhapa, estudio acerca de y medito, aprendió plenamente el ornamento de la realización clara, y después él escribió el comentario, ¿no? Comentario que se llama Rosario del Oro, ¿no? Guirnalda de Oro o Legiacenting. Rosario del Oro, tiene 2, pues podemos decir guirnalda o rosario, ambos. Al principio yo lo comenté, ¿no? Uno de su primera obra, que tiene 2 volúmenes. Y después está, claro, el estudio acerca de los eruditos principales de la India, ¿no? Como Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu, Shantideva, etcétera, etcétera. Todos los eruditos. Y Dignac, y Chandrakriti, Dharmakriti, todos esos. Porque, pues, esos eruditos, esos maestros, ¿no? Los yogis son indios, porque fuente del budismo de India, ¿no? Como
Pues ahora siguiente, 6, ¿no? Para una persona egocéntrica, ante todo, la única puerta que lleva a comprender la realidad precisa de las cosas es el tratado sobre el razonamiento válido. Así pues, con gran esfuerzo, estudié todos sus puntos importantes una y otra vez. Al reflexionar, entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuando te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Específicamente, él reflexionó y aprendió y estudió sobre el, digamos, pues, diálogo dialéctico, ¿no? De la epistemología lógica, ¿no? ¿Por qué este estudio es importante? Es que los seres ordinarios, ¿no? Somos seres ordinarios, somos muy ¿no? Brutos, ¿no? Muy sensibles, o ¿cómo se llama? No, muy... Solo los convence lo que nos percibimos mediante conciencias sensoriales, ¿no? Burdos, ¿no? Somos... ¿cómo? Burdos y vastos, ¿no? Bastos, que no sabemos, hasta que no sabe la fórmula de razonar y nos cuesta a comprender, pues, acerca de vacuidad, acerca de la impermanencia, acerca de, pues, y todo eso es impermanencia, vacuidad, bodhicitta, etc., ¿no? Todas las cualidades mentales no son tan evidentes como objetos materiales, ¿no? Para comprender, entonces es sumamente importante saber cómo razonar, ¿no? Cómo razonar, pues la fórmula de razonamiento es importante. ¿Para qué? Para tener una conciencia convencida, ¿no? Y tener una conciencia convencida. Todos sabemos la importancia de la meditación para nuestro desarrollo de la mente, ¿no? La meditación tiene dos, una meditación ¿cómo se llama? Unipuntualizada y meditación analítica, ¿no? La meditación analítica consiste, pues, la fórmula de razonamiento para convencer, ¿no? Desarrollar una conciencia convencida. Nos cuesta todavía digamos, mantener plenamente en el Dharma, porque nuestra conciencia convencida todavía no estamos tan desarrollados, ¿no? Por eso sabemos que me sufre sintiendo el sufrimiento de tener el sed. El agua alivia, pero no tenemos suficiente esfuerzo para, ¿cómo se llama?, consumir el agua, ¿no? Sigue enganchando al agua salada, al sal. Es muy salado, es muy... ¿cómo se llama? Sabrosa, más rica. Sí, es como... sazonando el sal, ¿no? ¿Qué más? ¿Y por qué nos sucede? Porque nuestra conciencia es muy como... yo digo que nuestra conciencia es muy colorida, ¿no? Porque cada 2 por 3 coloreamos. La naturaleza de la conciencia es clara, luminosa, ¿no? Y clara, luminosa y pura. Pero nosotros, por nuestra tendencia, coloreando todo el tiempo y no lo percibimos esa claridad, ¿no? Color del apego, color del odio, color de la envidia, color de la distracción. Todo eso es un clase de color, que tanto color que es peor que la traje sevillana, ¿no? Traje sevillana es tan colorido y a veces no sabemos cómo. No solamente un traje sevillana, sino también nuestra conciencia es como, digamos, como falda hawaiana, ¿no? Toda esta... mucho color y está muy como... mucho movimiento y... La conciencia en sí no es ni maligna y ni, digamos,
tramposa, ¿no? Es clara, luminosa y pura, ¿no? Pero nosotros estamos tan familiarizados al colorear, por eso tenemos una conciencia muy colorida y no impide al ver la pureza. Por eso está claro, porque no estamos bien convencida esa pureza que tiene, porque solo ve el color que tiene, la apariencia, ¿no? Apariencia, superficie. Por eso está claro, es importante saber analizar. Para poder saber analizar hay que la fórmula de hay que saber la fórmula, ¿no? Hay que saber cuando más sepa la fórmula, digamos, mejor resultado, ¿no? Por ejemplo, tú sabes calcular, entonces la cuenta sale mejor. Si no sabes calcular y cuenta sale fatal, ¿no? Entonces ya no sabe el sumar, no sabe, entonces no cuesta. Lo importante coloquialmente, los más importantes que saber calcular que el saber matemática, ¿no? Pero el saber matemática yo creo que todo el mundo no sabe tantas fórmulas sofisticadas y etcétera, ¿no? Pero mientras más útil para nuestro objetivo no es para que ser, ¿cómo se llama? Ingeniero aeronáutico, rocket scientist, ¿no? Nuestro objetivo no es así, nuestro objetivo es para que la vida sea más fluido, ¿no? Entonces, tampoco es necesario de que sepa esos todos fórmulas sofisticadas de matemática, ¿no? Mientras tú sabes calcular, más o menos, ya está bien, ¿no? Es suficiente. Por eso todo sofisticado, epistemología, dialéctico, diálogo, todo eso no es necesariamente todo el mundo sepa, ¿no? Hay personas que no tienen ese elemento, ¿no? Hay personas que son más sencillos. Pero mientras tanto hay que saber razonar, ¿no? Por eso pues es para nuestro análisis y resulte más, ¿cómo se llama? Más verificable, ¿no? Más verificable y más... Por eso está claro, estudios sobre la cognición válida, digamos, estudios sobre el tema, ¿no? Pramanavartika Karika, la lógica es importante, ¿no? Importante, la Tsongkhapa, y nosotros también es el estudio profundamente, nosotros debemos y suplicar y dedicar nuestros méritos algún día que sepamos, ¿no? Sí, sepamos todas esas fórmulas de análisis para que nuestra, digamos, meditación analítica sea más certeza, ¿no? Sea más certera para que nuestra conciencia ya perciba plenamente convencida, ¿no? Tengo que beber agua, porque ya tengo agua, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido de seguir enganchando la sal, porque eso me da más sed. El sed me produce el dolor, ¿no? Y de momento, claro, todavía no... El agua sí, pero el sal también tiene buen sabor, ¿no? Agua es soso, agua es, ¿cómo se llama? No tiene sabor, ¿no? ¿Cómo se llama? Agua... Insípida, ¿no? Agua me quita el sed, pero es insípida, porque el sal, pues... que es más sabrosa, así que hay una lucha, ¿no? Bueno, ahora tenés pregunta. Entonces aquí Sí. cuando habla de los 6 ornamentos, Ajá. los 6 ornamentos se refiere a lo de Maitreya, entonces No, Maitreya tiene 5 tratados. 5 tratados. 6 ornamentos son los 6 eruditos indios. Ah, 6 eruditos indios. Los 6 ornamentos de los supremos. Sí, 6 ornamentos. ¿Cuáles son los 6 eruditos? No, la luna, De la casa. Como los 6 ornamentos. 6, ¿no? 6 ornamentos son... Asanga, Sí, Dharmakirti, Dignaga, vale. ¿no? Pues 6 y los 2 supremos son Nagarjuna y Asanga. Yen Ruchoni, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba el monje italiano? Disidre, Hipólito Disidre. Os mandé a hacer un... Sí, no pasa. de
Para mí que yo por eso me estaba sonando. Sí, dime, Alicia. Sí. Rinpoche habla de que nosotros tenemos sed, ¿no? Y esa sed solo se aplaca con el Dharma. Ajá. Pero también ha hablado del fracaso que supone el estudiar, pero de alguna manera no tener esa conciencia Convencida. Sí. ¿no? Entonces, por mucho que veas que tienes ahí el agua, si no tienes una motivación correcta para beber ese agua, tampoco, quiero decir, tienes ahí el agua, sabes que el agua, pero todavía no puedes alcanzar el agua con las herramientas que tienes porque no sé si me explico. Sí, te entiendo, sí. Claro, eso pues, es la realidad, ¿no? Que nos sucede, ¿no? La realidad que nos sucede. Pero es muy agradecido tener agua en la mesa, ¿no? Tener agua en la mesa es muy agradecido, ¿no? Y es verdad que muchas veces nos sigue enganchado el sal por la propia fuerza del sabor que tiene el sal, ¿no? Pero es muy agradecido que hay un agua que nos alivia el dolor de la sed, ¿no? El dolor de la sed. Por eso, pues, es importante seguir estudiando, digamos, practicando el Dharma, involucrando y cada 2 por 3 familiarizamos como el texto que estudiando ahora, no estamos estudiando como autobiografía de Lama Tsongkhapa. Eso nos ¿cómo se llama? Inspira, ¿no? Nos inspira y nos da coraje para disfrutar plenamente, para, ¿cómo se llama? Desintoxicar toda la sal que ha... desintoxicar, ¿no? Por eso, pues, el Dharma es muy interesante, es muy, ¿cómo se llama?, actualizado, ¿no? Porque Dharma consiste en detox y tonificación, ¿no? Desintoxicación y tonificación. En realidad, desintoxica y tonifica. Por eso está claro, los textos de Lama Tsongkhapa especial, digamos, la cualidad especial y cualidad peculiar que tiene cuando nos estudiamos. La mente, en el momento de estudiar, nos convence, nos da sensación de que dejo todo y me voy a la montaña, ¿no? Que nos da esa... Pero en realidad ya es otra cosa, ¿no? Esa es también una cualidad peculiar, ¿no? Que tarde o temprano tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿no? Estamos tan... Zona de confort es samsara, eso hay que salir, ¿no? Siempre... Pero claro, es muy agradecido de tener un vaso de agua. Sí, ya solo necesidad para el coraje, ¿no? Ahora ya está, ya. Sí. Por lo menos sabes que está el agua ahí. Claro. Aunque no seas capaz de cogerla, es bastante. Sí, pero es también realidad, el sal tiene... Yo por lo menos, muchas veces eso precisamente lo pienso muchas veces. Sí, por lo menos estoy agradecido de haber encontrado algo en lo que, aunque no lo pueda coger, como estaba hablando Alicia, efectivamente, sí. pero por lo menos sabes que puedes confiar en algo. Claro. Que tiene más fiabilidad que lo que vemos a nuestro alrededor. Claro, hay mucha diferencia, ¿no? Y que ¿cómo se dice? La sensación que nos encuentra en una circunstancia difícil con una esperanza y sin esperanza, ¿no? Porque cuando nos encuentra en una circunstancia difícil sin esperanza ya llegamos a lo que ya nos... Un mundo sin Dharma, había que imaginárselo. Efectivamente, claro. Estaríamos perdidos totalmente. Claro. Como hemos estado muchos años de nuestra vida y muchas vidas, ¿no? Sí. Yo digo porque yo estaba. Pero que cuando lo encuentras y si confías en ello, el cambio es muy grande. ¿Qué es eso? Claro, lo que pasa es que pensamos en
siempre Rinpoche, Sí. la única manera de ver ese sufrimiento, que no lo vemos, es que no vemos, solo vemos el sufrimiento del sufrimiento, que es verdad. Hasta que no te tocan un poco y te dices, sufrimiento, entonces quieres salir, pero en verdad no quieres salir. Seguimos, no vemos el sufrimiento del cambio, es teoría. Ese ya es teoría, y ya lo otro ya es inconcebible. Entonces, la única manera del estudio, o también, bueno, yo pienso que no, que tiene que ser las postraciones y demás, porque hay algo, hay un elemento que yo lo entiendo. Claro, claro. Tal vez más tarde también lo menciono todo esto, ¿no? Como la Amazon ahora está contando su proceso de estudio, ¿no? Cómo estudio, en qué texto estudio y luego viene, eso es todo, esos estudios tiene que emplear como una instrucción. Esa instrucción tiene que asimilar, ¿no? Entonces ya, y claro, pues realiza, ¿no? Entonces aquí parece entonces, según está diciendo, que para descubrir el bien y el mal tenemos que estudiar, porque por nosotros solos no somos capaces de saber realmente cuál es el bien y cuál es el mal. Claro, por eso, digamos, estudio es como la herramienta, ¿no? Estudio es como la herramienta y eso hay que, para saber bien y el mal, primero hay que, ¿cómo se llama? Conocer, ¿no? Qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Para que conozca eso hay que aprender, si no, pues, cómo se reconoce, ¿no? El bien y el mal. ¿Sí? Pero eso es debido a que nuestra mente tiene tantos engaños que no sabemos distinguir qué es el bien y el mal, ¿no? Claro, ¿verdad? Pues tenemos, nuestra mente de momento es una mente indómita, ¿no? Es una mente indómita. Y mal, digamos, también, ¿cómo se llama? Consentida, ¿no? Muy consentida. Y por eso digo que por la naturaleza es buena, ¿no? Por eso dice que es clara, es luminosa. Pero tiene tanto color, por eso todas las emociones contraproducentes es como color que aparece en la mente, ¿no? Realidad, ¿no? Color que aparece en la mente. Por eso los budas tienen diferentes colores, ¿no? Como... Entonces tiene tanto color que llega un momento que ya se vuelve muy cutre, ¿no? Una persona que lleva una ropa muy colorida y ya, pues, madre mía, ya se vuelve muy, ¿cómo se dice? Hortera, se dice aquí. ¿Hortera? Sí, que ya no sabe bien combinar, ¿no? Que pues... Ordinario, no sé cómo pues, te choca la vista, ¿no? Pues es que... Sí, ya. Por eso... Sí. Rinpoche. Sí. Y siempre tenemos que estar tanto, porque claro, hemos dicho distinguir entre bien y mal. Nosotros siempre nos llevamos al bien convencional y al mal convencional, que es autoexistente, que es el ser bueno, siempre está en la misma película. Yo es que veo que esas palabras, por lo menos a mí me confunden. Ya no me confunde tanto, pero que veo que ese mal es como devoción, ¿no? Que aquí todos nos llevamos a lo conocido. Y para nosotros lo conocido es el bien y el mal, portarse bien, pero no ve claridad, ni ve como en la mente, ni tiene nada que ver con eso. Claro, aquí bien el mal es algo que te beneficia, algo que te, ¿cómo se llama? Pues es... Clarifica. Te alivia el sufrimiento del bien y Sí. hace crecer el sufrimiento del mal. Claro, pues el caso del sufrimiento, nuestro conocimiento del sufrimiento es muy limitado, ¿no? Y muchos de nuestros practicantes intelectualmente sabemos cómo con el sufrimiento, el cambio, el sufrimiento, todo lo que impregna, pero de momento conciencia convencida no es tan convencida y digamos, la apariencia nos engaña, ¿no? En realidad el samsara es como imaginamos, si nos acercamos en una clínica, ¿no? Clínica de lujo, ¿no? Todos los pacientes que entran en esa clínica están muy bien presentados, ¿no? Va bien vestido, va bien pintado, bien, ¿no? Bien arreglado, baja en un buen coche, ¿no? Con todo lleva ropa de marca. Pero en realidad es todo dolor. Cuando acerca
al médico y empieza a dialogar con él, me duele aquí, me duele allí, me duele eso, me fatal, porque es la realidad. Eso, pero bueno, muchas veces llegar a esa realidad todavía nos cuesta, ¿no? Porque, claro, igual que lo decía, ¿no? Por eso, y el contacto, constancia, un contacto, digamos, pues, en el Dharma es importante, ¿no? Sí, otra pregunta. ¿Eso qué quiere decir? Muy bien. ¿Tiene un mensaje subliminares? No. ¿Hasta dónde? Pero, sabiduría 7, ¿no? No, Aquí no tenemos números. no, espera, ese no me... Ahí no viene el número. No Que hemos me- quedado. no, sí, sí, Aunque tiene aquí uno. me había esforzado con los tratados, eso no. Nada más que Ah, tiene el siguiente primero. es 7, sí. Nada más que tiene el número primero, dijo sí. Primero. Pero ese es genérico, la búsqueda del vasto. El vasto aprendizaje. Eso es. Ok, muy bien. Entonces, el jueves seguimos con lo siguiente. Y ¿Y el fin de semana también esto? el fin de semana la celebración, porque el sábado coincide el Parinirvana de Lama Tsongkhapa, entonces nos celebramos Parinirvana de Lama Tsongkhapa, ¿Para el curso? sí curso y la ceremonia, ¿no? Ambos juntos. Un curso breve y luego hacemos la ceremonia. ¿A la misma hora de siempre o...? Sí. Misma hora de siempre, ¿no? A las 5, ¿no? A las 8 se puso la ceremonia, yo no sé si... Vale, está sí. bien, ¿no? Sí, bien. A las 5 empezamos la misma hora. El domingo, iniciación. Iniciación. Y luego Día de Navidad. un puya de fuego breve para purificar, la purificación. Sí. Y el jueves seguimos, ¿vale? Sí, jueves seguimos. Entonces en esos días recomiendo recitar la oración de Lama Tsongkhapa, Miktsema, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a leer este verso, lo siguiente, y el jueves seguimos, ¿vale? Sí, donde vamos a, donde hemos llegado, de ahí seguimos, ¿no? Aunque me había esforzado con los tratados de Sutra y Tantra, estaba practicando y enseñando el impacto de lo profundo. Entendí que mi visión no había progresado mucho más allá de la visión que nada ha aprendido y nada sabe. Así que estudié a fondo todas las claves esenciales que generan la visión verdadera y que yo encontré en el sendero de filosofía sutil, que examina lo profundo, especialmente los tratados científicos de Nagarjuna, y resolví todas mis dudas por completo. Al reflexionar, entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuánto te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Se dice que existen dos vehículos. Para el viaje hacia la perfecta iluminación, el vehículo de la trascendencia, el profundo vehículo Vajra. Y los tantras secretos son muy superiores al vehículo de las trascendencias. Esto es tan verdad como luna. Sin embargo, hay quienes hinchados de una sabiduría pretendida, mientras mantienen verbalmente la verdad de lo afirmado, no hacen indagación alguna sobre este vehículo de lo profundo. Si ellos pueden ser considerados como inteligentes, se puede pensar que los demás sean tontos. Por desgracia, resulta increíble que alguien pueda repudiar semejante sendero y tan difícil de encontrar. Así pues, me adentré en ese tesoro profundo de los logros. El vehículo Vajra más raro aún que los Budas. Y me esforcé y lo estudié durante mucho tiempo. Al reflexionar, entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuánto te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría.
Entendí que con claridad que si yo no comprendía los métodos de los senderos de los tesoros, el hecho de considerar el Tantra del yoga insuperable como el mejor de todos, no sería más que una afirmación sin fundamento. Así que investigué a fondo los 3 tipos específicos generales de Yoga Tantra, el Samaya Vidrama Guya Tantra, Susiddhi, el Subhadhipracha y Yanotara. Al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuánto te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Y entre los segundos, los tantras de la práctica, estudié y me cercioré de manera inequívoca de la orientación precisa de todos los tantras de la práctica. Estudié el tantra principal, el glorioso, además de los tantra aclaratorios como el Rajesh, y disfruté del banquete de los tantras del yoga. Al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuánto te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. De entre la 4ª clase de estudié los tantras del yoga insuperable, estudié las tantras raíz y las tantras aclaratorios. De los tantras paternos, Siddhi Guhya Samaya, tan conocidos como el sol y la luna entre los sabios indios, y de los tantras yogini como Sambhara y Vajra, y el Kalachakra de los campeones, cuyo método difiere de los otros sutras y tantras, junto con su comentario del Vimala Parva. Al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuánto te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Todas las enseñanzas se convierten en adiestramiento. Manteniendo una fe firme, intensa y duradera en Manjushri, el mejor para desterrar la oscuridad de la mente del discípulo. Recé para que todas las enseñanzas pudieran convertirse en adiestramiento, y me apliqué en todas las condiciones requeridas. Di de qué manera se había cumplido mi destino, cuando te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Al trabajar de ese modo, hallé una certeza especial en las fases del sendero de la iluminación. La tradición desciende Nagarjuna y Asanga y la sabiduría trascendental, el mejor de los textos sobre lo profundo, se convirtió en un adiestramiento práctico. Al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuánto te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. En esta tierra del norte son muchos los que tanto si han estudiado los textos sobre lógica como si no, y dicen no existe estudio en el sendero hacia la iluminación, ni en el Pramana Samukhyaya, ni en los tratados de los 7 ramas. Sin embargo, debe considerarse fidedigna la revelación directa concedida por Manjushri Dignaga, que afirma explícitamente que este texto se convertirá en el futuro en el ojo de todos los seres, entendiendo así que la visión anterior estaba completamente equivocada, y al investigar a fondo el procedimiento de este, desarrolle una convicción profundamente arraigada sobre la importancia de la relación del Pramana Samukhyaya. Entendí que el Señor, siendo la personificación de la razón, es fiable para aquel que busca la liberación, debido a su descripción inequívoca, la evolución, la cesación, y que por lo tanto sus enseñanzas son el único refugio para los que quieren liberarse, y sentí un gozo especial
al entender con claridad todas las claves de los senderos de ambos vehículos. Al estudiarlos conjuntamente dentro del sendero de la razón, al reflexionar, entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuánto te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Después, mediante el duro y metódico trabajo de entrenar, Bodhisattva Bhumi, con el Maya, todos los tratados del Señor invencible del Dharma, y de aquellos que le siguen, práctico. Al reflexionar, entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuando te lo agradezco, oh santo de sabiduría. En particular, dependiendo de el cual concede certeza sobre todos los fundamentos del camino, al ordenar las magníficas profundas escrituras por etapas. En la práctica, los múltiples significados de los mejores tratados de Nagarjuna, como el Kaya, al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuando te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Después de confiar en las instrucciones prácticas y lúcidas de Buda sobre todas las claves del sendero se convirtieron fácilmente en un adiestramiento. Al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuando te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Al comprender cómo los fundamentos del sendero del Sri están contenidos en los 3 samadhis, y al darme cuenta de lo difícil que es diseñar la vía de la meditación de esa profunda importancia, confié en la explicación correcta del gran Pandit Buddha-Goya, que integra los tantras del yoga raíz, aclaratorio y combinado, en las explicaciones propias de la meditación sobre las prácticas profundas de las 3 clases del Tantra. Y toda la confusión en mi mente desapareció. Al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuánto te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. El más fundamental de todas las enseñanzas elocuentes del sabio es el glorioso Tantra del yoga insuperable, y de entre todos ellos el más profundamente el rey de los tantras, Samaya. El filósofo supremo Nagarjuna dijo de él que los fundamentos del sendero del Tantra raíz están sellados en él por los 6 límites y las 4 vías, y deben ser comprendidos siguiendo las instrucciones del Guru, de acuerdo con los tantras aclaratorios. Teniendo en cuenta ese hecho como esencial, indague profundamente todas las sutilezas de la santa edición del Samaya, las instrucciones fundamentales, la lámpara de la práctica concentrada, los estadios de la etc., confiando en que pudiera iluminar como una lámpara el Tantra raíz, que combina los grandes 5 tantras aclaratorios. Yo practiqué enorme esfuerzo y con la práctica descubrí todos los fundamentos, estadios del Samaya de forma general, y de manera más específica los fundamentos de estadios de la perfección, y de qué manera se había. Cuando te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Gracias a eso, los fundamentos esenciales de numerosos tantras, como Sambhara, Vajra y Kalachakra, se convirtieron en mi mente en adiestramientos prácticos. Ya lo he explicado a fondo en otros escritos. Aquí solo abro la puerta para los más perspectivos. Al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido.
Cuando te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría. Única constante y la completa dedicación. De este modo, habiendo sido colmado con tesoro de instrucciones, practiqué combinando los dos senderos Mahayana, el sendero ordinario de las trascendencias y los dos estadios del sendero extraordinario, en un único sendero completo con todos los fundamentos esenciales. Al reflexionar entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuando te lo agradezco, todos los ríos Ganges de los votos de los bodhisattvas están contenidos en el voto de preservar el santo Dharma. Por lo tanto, cualquier que sea la base de la virtud que yo he acumulado, la dediqué entera a la propagación de las enseñanzas de Buda. Al reflexionar, entendí de qué manera se había cumplido mi destino. Cuando te lo agradezco, oh santo tesoro de sabiduría, con el fin de aumentar mi propia virtud en sumo grado y demostrar la entrada inequívoca, manera apropiada para los muchos afortunados con un discernimiento claro, redacté esta de mi instrucción, que por las múltiples virtudes obtenidas de este modo puedan todos los seres, mediante este mismo procedimiento, mantener la insuperable disciplina de Buda, entrar en el sendero que complace a todos los vencedores. Muy bien. Vamos ahora, dedicación final y un ofrecimiento de mandala. Esta tierra que nos sustenta, ungida de incienso y cubierta de flores, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, los imagino como una tierra de Buda y los ofrezco. Que todos los seres disfruten esta tierra pura. Os ofrezco este mandala enjollado a vosotros, preciosos gurus. Yedam guru rana mandalagam niyatayame. Dedicación 320. Todos los méritos que hemos acumulado el día de hoy dedicamos nivel personalmente y nivel de todos los seres. En esta semana os recomiendo hacer oración de Lama Tsongkhapa Miktsema 11 malas como mínimo, ¿vale? Diario, ¿no? Muy bien. 11 malas de oración de Lama Tsongkhapa Miktsema, ¿vale? Durante esa semana, hoy que es hoy martes, ¿no? De martes sí, martes al martes. Sí. De martes a martes. O martes a martes, sí. Sí, 11 malas, ¿vale? 11 malas. ¿En total 11 malas o cada día 11 malas? Total 11 malas, mínimo, ¿vale? Cada día 11 malas mejor. Pero ya yo os digo el precio de liquidación, ¿vale? Ya luego ya cada día. Sí. Ok, muy bien. Sí. Por esta virtud pueda rápidamente alcanzar el estado de Buda, entonces dirigir a cada ser sensible sin excepción a este estado. Que la preciosa mente de la bodhicitta nazca en aquellos quien todavía no han nacido, que no degenere en los que sí han nacido, sino que aumente indefinidamente. En el paraíso de las montañas nevadas, tú eres la fuente de bondad y felicidad. Poderoso Tenzi Gyatso Chenresi, por favor permanezca con nosotros hasta que acabe el samsara. Como hiciera Manjushri, el omnisciente héroe, y así como Samandavadra, puedo yo aprender a seguir su ejemplo y dedicar mi raíces de virtud. Todos los Budas de los 3 tiempos ofrecen dedicación a las más grandes alabanzas. De este modo, mis virtudes yo dedico como hiciera Samandavadra. Paso chingi sabe que o de tan roa con la campeta chaval jizo no san chawa y tembe nyingbu rindo se jeshu. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, los